azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Las chicas superpoderosas. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nuestro equipo está integrado por Arteaga Pérez Elizabeth del Rayo, Dolores Andrade Carol Itze, Durán Agualt María Guadalupe, Ortiz Gutiérrez Atzin, Rojas Montes María de los Ángeles y Valadez Rodríguez Liliana Elizabeth. Nosotros les vamos a hablar sobre el lenguaje. Bueno, al realizar el presente trabajo se busca aplicar conocimientos adquiridos en la materia de comunicación y léxico, y lo haremos a partir de un tema en relación con esta materia. Para esto pues vamos a explicar el concepto y definición del lenguaje, así como su historia, su relación con la cultura, autores de interés y finalmente los tipos de lenguaje. Y bueno, el concepto de lenguaje nos dice que es aquella capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Es decir, que es la manera en que nosotros como seres humanos vamos a expresarnos dando a conocer pensamientos y sentimientos. Y bueno, este va a tener tres funciones, la cual es la representativa, ya que va a transmitir un contenido, expresiva, esto porque se va a observar el estado psíquico y anímico del hablante, y emotiva, es decir, que la expresión tiene una intención. A continuación, la definición del lenguaje nos dice que es un sistema de comunicación biológico especializado en la transmisión de información significativa e intraindividualmente a través de signos lingüísticos. Pavio y Beg, 1981. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la cultura y la relación con la comunicación. Y bueno, la cultura puede definirse como la forma de vida de un pueblo y por tanto nos puede enseñar mediante la transmisión de información. Debido a la relación de la comunicación y la cultura, hay puntos muy interesantes sobre esta serie de formas de comunicación que son complejas, no verbales y dependientes del contexto. Con la información ya dada, se hace necesario distinguir entre lo básico y lo biológico, aquello que no se aprende sino que nos viene dado genéticamente, y lo que es creado por el hombre mismo, es decir, lo cultural, y lo que se aprende. Y esto es importante ya que nos permite pues empezar a hacer un análisis sobre la cultura desde los orígenes, ya que si nos ponemos a pensar, estas deben de cumplir para ser consideradas como tales una serie de características, como lo son que tienen que estar enraizados para una actividad biológica y pues debe ser compartida ampliamente con otras formas avanzadas de vida. Quiere decir esto que no tenían que ser una ruptura total con el pasado, tienen que ser susceptibles de análisis en sus propios términos y sin tener que referir a otros sistemas, y tienen que estar constituidos de modo que reflejen el resto de la cultura y a la vez que éstos estuviesen reflejados en ella. Y es así como se dan estos tres niveles de la cultura. El primero es el formal, es decir, es lo que todo el mundo conoce, algo que ya está consensuado y que es común para todas las personas. Por tanto, es algo que se aprende por preceptos, por errores, pero sin que exista un razonamiento que lo defina. El segundo es el informal y es todo aquello que es impreciso, es poco exacto y normalmente es un modelo que se imita y pues se aprende por esta misma imitación. Es importante recalcar que esto se reproduce mediante automatismos y muchas veces no es muy consciente de ello. Y por último, el técnico es lo que se utiliza en términos científicos o es posible razonar o demostrar de alguna manera. Es una vía de camino único, es lógico y es coherente. La forma de aprenderlo es mediante el razonamiento, la lógica.
Y esto pues es muy sencillo de comprender, ya que lo podemos ver claramente en las relaciones de profesor-alumno como lo hacemos en nuestras clases de comunicación y léxico. Así que para concluir el tema de las tres culturas, es que algunos aspectos se componen porque son así y otros por tradición y otros en cambio son automatismos que imitamos y que no sabemos muy bien de dónde proceden. Y por último existen aquellos otros que son lógicos y evidentes, pero debemos de tener en cuenta que las cosas van cambiando y lo técnico con el tiempo pasa a hacerse formal. Y lo puro lógico puede tomarse como ya un precepto. Incluso lo formal a su vez puede llegar a ser tan cotidiano que se obvia enseñarlo y poco a poco pasa a ser algo que se encuentra en el comportamiento de las personas. Y por último, aquello que era informal pasa a ser objeto de estudio de algún investigador y se convierte en un conocimiento técnico. Así que podemos decir que es un círculo vicioso que va a determinar diferentes culturas. Historia del lenguaje. Bueno, se inició con el rey egipcio Psamético I de 664 a 610 a.C. Y fue cuando este encomendó a un pastor la labor de cuidar de 2 niños recién nacidos en aislamiento y sin dirigirles la palabra, con el propósito de que sus primeros vocablos fueran en la lengua originaria. Bueno, con esto el rey pretendía conocer cuál era el pueblo más antiguo y al cabo de los años el pastor advirtió que los niños a su cargo habían hecho por primera vez la palabra becos. Y bueno, luego fue el libro del Génesis, que fue el más difundido en la sociedad occidental, y Fichte, Humboldt y Herder, quienes fueron los primeros que aportaron sus hipótesis nuevas a las ciencias. Y la lingüística, que pues son conjeturas sobre los orígenes del lenguaje, así como la teoría evolutiva, que están implicadas distintas disciplinas, y pues los orígenes del lenguaje, que fueron los estudios multidisciplinarios. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los autores del lenguaje. En primera tenemos al autor Michael Tomsello, 2006. Este nos menciona 3 características principales del lenguaje. Estas características pues son las que diferencian la comunicación lingüística humana de las otras especies. En primera característica nos habla del carácter simbólico. Esto pues son los símbolos lingüísticos con convenciones sociales que permiten compartir estados mentales. En la segunda característica nos hablan de su carácter gramatical, que son los símbolos lingüísticos que se utilizan según determinadas construcciones gramaticales con significado. Y en la última característica nos hablan de las diferentes lenguas que han desarrollado los diferentes grupos humanos. Esto hace referencia a la naturaleza social, pues ya que hace que el bebé desde su nacimiento trate de comunicarse con gestos y sonidos que muestren deseos y emociones, y que sirven para explorar y ejercitar el tracto audiculatorio, y esto pues hace la facilitación del habla. Después tenemos a Chomsky. Este nos habla sobre, él hace la cuestión de la concepción clásica en sus aportaciones. Él sostiene que el lenguaje responde a una facultad de un órgano mental específico o módulo con 2 características principales. En la primera característica nos habla del carácter encapsulado. Este pues hace referencia al funcionamiento independiente de otros procesos cognitivos. En la segunda característica nos habla de su naturaleza innata, que pues está impreso en los circuitos neurológicos del cerebro y es transmisible a través de la herencia genética. Bueno, también nos habla del rasgo principal de la comunicación lingüística, que él hace referencia a la creatividad, pues ya que es el hecho de que los niños de 5 años sean capaces de producir y comprender infinidad de oraciones, muchas de las cuales han oído previamente
Bueno, esta gramática generativa del niño se configura a partir de la observación de unos datos lingüísticos primarios. Y bueno, después tenemos al autor Austin Osear. Estos enfatizan la distinción entre aquello que se dice, que esto nos hace referencia al acto locucionario, y el objetivo con lo que se dice, que es el acto ilocucionario. Bueno, esto nos quiere decir que, bueno, esta tendencia trajo consigo nuevos factores centrales a la hora de explicar el uso y la estructura del lenguaje, que es la intención comunicativa de los hablantes, la posesión de un marco de referencia compartido, las consecuencias que se derivan de actos de habla o los contextos en que estos se producen. Continuando con los autores, también está Brunner, 1983. Este propone dispositivos de interacción previos para que los bebés aprendan. Estos formatos de interacción son pautas estandarizadas que hacen posibles la actuación por turnos entre el bebé y el adulto. Kay, que descubrió que los bebés humanos realizan pausas en la succión, no suceden en otros mamíferos y que no responden a ninguna función fisiológica. Estas pautas eran sistemáticamente contestadas por las madres, quienes reaccionaban hablando o tocando al bebé hasta que éste iniciaba de nuevo la succión. La conclusión de este autor es que la única función de dichas pausas es facilitar la interacción por turnos, contribuyendo a implantar los ritmos propios de un diálogo. Por último, Lev Vygotsky es un psicólogo. Este autor recalca que nuestras conductas no suceden en el vacío, sino en el marco de un escenario social. Bueno, yo les voy a explicar acerca de los tipos de lenguaje. Les voy a explicar 4 que son el lenguaje verbal, el lenguaje oral, el lenguaje escrita y el lenguaje no verbal. Como bien sabemos, el lenguaje verbal siempre tiene que existir un emisor y un receptor. El emisor utiliza palabras y símbolos para poder comunicarse entre sí. Estos a su vez, el lenguaje verbal se puede dividir en 2, que es el lenguaje oral y el lenguaje escrita. El lenguaje oral es aquel lenguaje hablado que se utiliza para poder transmitir un mensaje por medio de sonidos. Un ejemplo de este sería una conferencia, en una conversación telefónica, en un discurso oral, y es conocida también como una habilidad lingüística. El lenguaje escrita es aquella en la que se representa a través de una lengua por sistema de escritura, o sea, a través de un código gráfico. Esto a su vez puede ser el uso de señales o símbolos para poder comunicar. Un ejemplo de esto sería en una carta, el chat, en un libro, en mensajes por teléfono celular. Y aquí igual existe un escritor y un lector. Esta pues es conocida también como una actividad motora. Y el lenguaje no verbal, igual que en el verbal, hay un emisor y un receptor. La única diferencia aquí es que pues no se utilizan palabras o signos, sino que estos se comunican a través de gestos o movimientos. Aquí también se puede transmitir una idea, ya sea basada en emociones, en sentimientos o en necesidades. Un ejemplo de esto sería cuando, pues como ya había dicho, cuando hacemos gestos, al señalar un objeto, al bailar o en alguna actuación. Bueno, siguiendo con los tipos de lenguaje, yo les voy a explicar acerca del lenguaje facial. Y como nos indica la diapositiva, es cuando el individuo comunica a través de los gestos de la cara. Este lenguaje facial puede transmitir emociones y estados de ánimo al igual que la expresión corporal. Y bueno, las partes claves de esta expresión a la hora de transmitir son las cejas, los ojos y la boca. Bueno, el siguiente es el lenguaje corporal, donde nos dice que el individuo comunica a través de los movimientos corporales. Como dato, el lenguaje corporal es mucho más importante de lo que en muchas ocasiones pensamos. Tanta importancia tiene que, según múltiples estudios, cerca del 93% de lo que transmitimos en una conversación es comunicación no verbal. Así que podemos decir que es el perfecto espejo de las emociones. Es una forma de comunicación no verbal que se basa en los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y también del rostro para transmitir información.
y este suele realizarse de forma inconsciente, porque lo que es un buen indicador del estado emocional de una persona. Y por último y no menos importante, sigue el lenguaje pictórico, donde se expresa a través de obras, dibujos, colores, etc. Y bueno, el lenguaje pictórico, al igual que cualquier otro medio de comunicación, se basa en principio en un sistema organizado de elementos que constituyen una serie de códigos, y en este caso visuales, sensoriales y en última instancia sensibles. Definámoslo como que si la primera persona corresponde al sujeto creador y la otra, en el mejor de los casos, sería el espectador, y esto es con la finalidad de comunicar y transmitir sensaciones, ideas y emociones. Es así que se considera uno de los elementos fundamentales para alcanzar niveles altos de expresividad. Y si queremos dar la diferencia entre un lenguaje de comunicación y un lenguaje artístico, se debe a que los mismos elementos esenciales o básicos que lo constituyen han sido utilizados de un modo más complejo, hablando de un lenguaje que se transforma, crece o se amplifica. Para entender un poco sobre el lenguaje no verbal, empezaremos con su concepto, y bueno, se refiere a la acción de comunicar sin hablar y se asocia a la inteligencia emocional. Seguido de la definición, la comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras. Es el contrario de la comunicación verbal. Aquí se van a utilizar gestos, el lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual, y estos son algunos de los recursos principales que se utilizan. La comunicación no verbal desarrolla varias funciones durante este proceso de socialización, en el cual número 1, define nuestra identidad. 2, demuestra el grado, la capacidad que tenemos de relacionarnos. Número 3, ayuda a acotar y a comprender los mensajes sin necesidad de utilizar el lenguaje. Número 4, transmite emociones y sentimientos. Y número 5, y no menos importante, influye en los demás y en nosotros mismos. Yo les voy a hablar sobre los autores. Bueno, para empezar, Charles Darwin. En su libro Las emociones en hombres y en animales de 1872 nos encuentra similitudes entre los simios al momento de enojarse, y también nos dice que pues las emociones no tienen una raíz específica y que son universales. El siguiente es David Ephron, y en su obra Gesto y Entorno nos dice que el entorno cultural y el ambiental influyen en la formación de muchos gestos. Ray Birdwhistell publica su libro Introducción a la Kinestesia, y Edward T. Hall publica El silencio del lenguaje, donde nos habla sobre la proxémica, que es el espacio que tenemos los humanos o que tenemos al comunicarnos. Y por último, el psiquiatra Jürgen y el fotógrafo Wilson publican el primer libro donde se utiliza el término de comunicación no verbal, y esta obra ofrecía una visión del tema acompañada de una amplia documentación gráfica. Y Paul Ekman clasificó las 6 emociones y definió más de 15. Continuando con los estudios de Darwin, demostró que él estaba en lo correcto y que los seres humanos contamos con gestos universales. Yo les voy a hablar sobre la clasificación del lenguaje no verbal, y bueno, en primer punto tenemos a los movimientos corporales, que también se conocen con el nombre de comportamiento kinésico o lenguaje corporal. Fernando Poyatos nos dice que son los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de base psicomuscular, conscientes o inconscientes, somatogénicos o aprendidos, de percepción visual, auditiva, táctil o sinestésica. Esto quiere decir que estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales. Seguimos con las categorías posturales y tenemos el acercamiento, que es una postura atenta comunicada por una inclinación hacia delante del cuerpo. La postura retirada es negativa o de rechazo y se expresa retrocediendo o volviéndose hacia otro lado. Posteriormente tenemos la postura de expansión, que es arrogante o despreciativa y se refleja en la expansión del pecho, el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza erguida y los hombros elevados. La postura de contracción es cabizbaja o de abatimiento. Se caracteriza por un tronco inclinado hacia adelante, una cabeza hundida, los hombros que cuelgan y el pecho hundido.
La orientación. Bueno, esto hace referencia a la orientación espacial que denota el grado de intimidad o formalidad de la relación. Finalmente tenemos la distancia o el contacto físico. Aquí el grado de proximidad expresa la naturaleza de cualquier interacción y varía en el contexto social. Posteriormente tenemos a los movimientos faciales, dentro de los que se encuentra la mirada, que se define como mirar a otra persona a los ojos o de forma más general a la mitad superior de la cara. Y bueno, tiene múltiples funciones, dentro de las que se encuentran las actitudes. Igualmente va a servir en la expresión de emociones. La expresión facial. Bueno, aquí la cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones. Como emociones principales tenemos a la alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco o desprecio. Mientras que las áreas de la cara responsables de la expresión son la frente o las cejas, los ojos y la parte inferior de la cara. Posteriormente tenemos a la sonrisa. Bueno, esta puede utilizarse como una sonrisa defensiva, como gesto de pacificación, para transmitir sentimientos, suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable y animar a otras personas. Finalmente están los gestos, que bueno, es cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador. Los gestos se van a constituir en un segundo canal de comunicación. Tenemos a aquellos que sean apropiados a las palabras que se dicen, que van a servir para acentuar el mensaje, añadiendo énfasis, franqueza y calor, mientras que los movimientos desinhibidos pueden sugerir también franqueza, confianza en uno mismo y espontaneidad por parte del que habla. Yo les voy a hablar de la conducta visual, la mirada. Bueno, nosotros los seres humanos siempre nos hemos preocupado por la mirada y sus efectos que tienen en la conducta humana. Asociamos diversos movimientos de los ojos con una amplia gama de expresiones humanas. En la sociedad, por ejemplo, hemos ido creando normas relacionadas con la mirada, como no mirar demasiado a extraños en lugares públicos, entre otros. La mirada se refiere al modo de ver que tiene un individuo y que también se puede hallar en otra persona, mientras la mirada recíproca se refiere a una situación en la que dos interactuantes se pueden observar. Como funciones de la mirada tenemos la función cognoscitiva, que esta es apartar la mirada cuando hay dificultad para entender algo. La de control, que es mirar a la persona para verificar que tenemos su atención y ver las reacciones del mismo. La reguladora, que con la mirada se solicitan o eliminan respuestas. Y la expresiva, que es el grado de excitación que puede señalarse a través de la mirada. Comunicación visual. Esta tiene la ventaja de traspasar las barreras del lenguaje y esta también puede ser comprendida por personas que hablen idiomas diferentes. Sus inicios se sitúan en la época de las cavernas, principalmente cuando se hacían pinturas en las cuevas. Con el tiempo se explayó hacia los campos más diversos como la pintura, televisión, cine e internet. Funciones. De acuerdo a la función que cumpla cada mensaje, existen diferentes tipos de comunicación visual. La emotiva, su fin es el de transmitir una emoción. Por ejemplo, la foto de un cachorro que se muestra para transmitir ternura. La fáctica, que lo que busca su emisor es llamar la atención. Aquí podríamos poner de ejemplo un cartel que diga atención ante un pozo o una situación peligrosa. La informativa son aquellos mensajes que apuntan a informar al receptor. Por ejemplo, un cartel que diga salida y que ayuda al transeúnte a ubicar la puerta. La exhortiva, su función de esta es que es de convencer, también se le conoce como apelativa, y un claro ejemplo de este pueden ser los mensajes publicitarios. La estética, su función es buscar belleza con un objetivo netamente artístico o estético, y aquí podemos decir un ejemplo es la pintura o la película. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la comunicación táctil, y esta prácticamente pues es otro tipo de comunicación no verbal. Esta se va a transmitir a través del contacto de la piel o de las partes exteriores del humano, que en este caso serían las manos, que estas van a hacer prácticamente toda la tarea para poder comunicar algo. Esta comunicación también se puede pues transmitir autoridad y afecto. También pues actualmente es algo bien visto como que el contacto físico, pero pues este va a cambiar el sentido del tacto dependiendo de cómo quiere transmitir el mensaje y cómo es que esa persona la toma. Existen varios tipos de comunicación táctil, pero estas van a ir variando dependiendo de la intención del interlocutor y pues el mensaje que se quiere transmitir. El primero es la función profesional, también conocida como lenguaje táctil profesional, que pues prácticamente es que requiere que la información sea algo concreta y es un tipo de contacto llamado frío burocrático. El segundo es el social cortesía, también conocido como táctil afectivo, que es como pues cuando realizamos un saludo y por cortesía o por educación. La segunda es la de amistad y calidez, que pues prácticamente es cuando se manifiesta un cierto sentimiento o cariño hacia la otra persona, cuando la abrazamos
decimos, cuando le damos consejo y todo eso. La otra es la de amar y intimidad, o también conocido como lenguaje sexual, que pues prácticamente es de la forma afectivas que existen entre el receptor y el emisor. El otro es el lenguaje táctil agresivo, que prácticamente son pues las acciones que el emisor le da a entender al otro. Es el receptor lo toma como cierta amenaza, y un ejemplo de este sería como cuando alzamos la mano. Su importancia de la comunicación táctil pues es como existe cierta ayuda a las personas sordociegas, ya que pues en muchos casos este tipo de personas viven como que aisladas. Yo les voy a hablar acerca de las cualidades vocales de la paralingüística. Nos habla de una correspondencia no verbal, en donde vamos a encontrar el tono de voz, la vocalización, la entonación durante la plática, el ritmo y la forma de hablar. En primera tenemos al tono, que se puede percibir cuando se emplea una adaptación emocional de la modulación, es decir, que esto va a señalar si lo expresado es una pregunta, negación, afirmación, etc. Después tenemos al volumen. Esto se va a relacionar con el deseo de revelar autoridad o control. Y después tenemos el ritmo. Nos habla de exhibir un repudio de la comunicación, es decir, que es ese deseo de mantener un bajo perfil o un desinterés durante la interacción. Y por último tenemos al timbre. Aquí nos habla de que cada individuo tiene una dicción muy propia. Esto va a ser posible distinguir quién es el sujeto que participa en una conversación. Ahora les voy a hablar de la vocalización no verbal en la paralingüística. Nos dice que estudia todos aquellos elementos que acompañan a la comunicación verbal y que constituyen señales e indicios normalmente no verbales. Es decir, aquí vamos a encontrar los aspectos no semánticos y que nos aportan una mayor comprensión al mensaje que se quiere transmitir. Cabe mencionar que en el proceso de toda comunicación existen dos elementos básicos, que es el que decimos, aquí es que queremos transmitir, y el cómo lo decimos, que es cómo damos el mensaje. En este ámbito entran dos conceptos a tener en cuenta de la comunicación no verbal, que es la kinesia, es decir, cómo nos movemos, y la paralingüística. Hola compañeros y maestro, nosotros somos el equipo de las chicas superpoderosas y vamos a seguir hablando sobre el lenguaje no verbal. Yo les voy a explicar sobre la relación que tiene con la criminología. Los criminólogos al momento de alguna interacción con alguna persona que tiene un problema legal se preocupa por lo que se dice, pero se preocupa más por lo que no se está diciendo, por lo que se oculta y su cuerpo refleja. Esa es la forma como las personas dentro de algún problema legal, los criminólogos e investigadores utilizan todo esto a su favor y utilizan la proxémica para la investigación de la persona, para hacerlo sentir incómodo y hacer que la persona hable con la verdad. Esta ha sido una aproximación a alguno de los elementos de estudio en el comportamiento humano que todo criminólogo o investigador debiera conocer, y esto es para apoyar su trabajo cotidiano a favor de la prevención y atención del delito. Ya lo decía el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud: quien tiene ojos para ver y oídos puede estar convencido de que ningún mortal es capaz de guardar algún secreto. Si los labios permanecen en silencio, habla con las yemas de los dedos y la delación le exuda por todos los poros. Yo les hablaré acerca de la detección de mentiras. Aquí pues encontramos en primer lugar el lenguaje facial, que como bien sabemos la comunicación se va a dar a través de los gestos de la cara, y pues aquí se encuentran los movimientos faciales. En primera está la mirada, ya que esta nos aportará ciertas actitudes, ya sea agradable, hostil, dominante, sumisa o de interés. Después tenemos la expresión facial, que esta nos aportará ciertas emociones que se reflejan en el rostro, como la alegría, la tristeza, la sorpresa, el odio, la ira, asco o depresión. En segundo tipo tenemos el lenguaje corporal, que como bien sabemos pues la comunicación sucederá a través de los movimientos corporales, como la kinésica, que a través de esta podemos obtener información importante, ya que se van a realizar posiciones resultantes o alterantes, conscientes o inconscientes. Es por ello que posee un valor comunicativo intencionado o no. También tenemos la comunicación táctil, que este tipo de comunicación nos aportará la autoridad o el afecto que tiene el individuo y se va a reflejar en las señales transmitidas a través del contacto de la piel o partes exteriores. Además que se van a manifestar emociones, actitudes interpersonales y va a reforzar o contradecir lo dicho verbalmente. Y ya por último tenemos el lenguaje pictórico, que aquí la comunicación sucederá por medio de obras, dibujos, colores, entre otros. Les voy a hablar sobre la entrevista aplicada en la criminología, y para esto debemos saber que la entrevista es una técnica que consiste en la obtención de información mediante la conversación con otra persona. Dentro de la criminología vamos a utilizar 4 tipos de entrevista, los cuales son la de tipo abierta, en la que las preguntas realizadas van a dar la apertura al sujeto para escoger la respuesta que crea conveniente o importante.
La de tipo cerrada es aquella en la que vamos a manejar al entrevistado en base a preguntas de tipo cuestionario en las que solo va a tener 2 o 3 tipos de respuesta. La de tipo semiestructurada debe tener un guión específico y finalmente la de tipo sondeo, que es aquella que tiene opción múltiple. Para la entrevista tenemos ciertas condiciones y dentro de ellas se encuentra tener un espacio adecuado y no debe de haber distractores. Asimismo hay puntos que debemos evitar, tal como dar opiniones personales o aprobar o reprobar lo que nos dice el entrevistado. En una de las entrevistas de Lisbeth Farah, madre de Paulette, ante los medios, hace un llamado a los presuntos secuestradores, que esta prácticamente llama la atención, ya que su rostro de Lisbeth no muestra alguna expresión de emoción, está como en estado neutral. También la elección de sus palabras de forma inconsciente, al momento de decir la persona que la tiene, la deje en un centro comercial para que la niña no tenga o no corra peligro. Estas palabras distantes, pues hacen un desapego hacia la niña, que pues por no referirse a su nombre. Al momento en que dice que está desesperada, pues prácticamente su rostro no refleja algún signo de tristeza, ya que sus músculos occipitofrontales deberían levantar la ceja en la parte interna y a esta pues no está marcada. También sus comisuras de los labios, en vez de dirigirse hacia abajo, hacen como un tipo de sonrisa y hace que se levante la parte de sus labios y prácticamente pues aquí está fingiendo. También cuando le preguntan sobre si no se escuchó sus perros o algo así, verbalmente dice que no, pero asienta con la cabeza que sí, prácticamente aquí se está negando, o sea, está contradiciendo. Otro dato a retomar es cuando se le pregunta por qué hay falta de sentimientos y lágrimas hacia la pérdida de su hija y ella responde: fuerza. Ahorita fuerza. Mi cabeza pensando en qué puedo hacer yo. Otra señal que podemos observar es que cuando ella está hablando y se refiere a ella como su ángel y hablando sobre su discapacidad, hace una señal con los ojos hacia arriba y esto hace referencia a que está harta. Por lo general, cuando nosotros escuchamos algo que no nos parece, giramos los ojos en señal de que no nos está gustando lo que nos están diciendo. A esto le sumamos que su posición es muy relajada. Esto también puede justificarse con la fatiga o el cansancio de no poder encontrar a su hija. Otra señal de desapego es cuando se refiere a Paulette como la niña. Ya ha ido la niña. Cosa que es anormal al momento de que una madre pierde a su hija. Y por último, cuando por fin muestra una señal de llanto, Su vida, entonces, no es justo, la verdad. Este se nota muy actuado y aparte sus ojos son dirigidos hacia la periodista, cosa que pues es rara, porque al momento en que nosotros lloramos, por lo general, miramos hacia otro lado por la vergüenza. Como conclusión, podemos finalizar el tema diciendo que la comunicación es una herramienta diaria que nos sirve para expresarnos e informar, muy aparte de que le damos el uso diario en nuestra materia de criminología, también podemos utilizarla con fines distintos, pues gracias a esta y al lenguaje podemos expresar desde nuestro sentir hasta transmitir un mensaje. Así como hay distintos lenguajes, estos también se pueden aplicar en casos donde necesitemos saber si alguna persona está mintiéndonos o está siendo sincera con nosotros. En la aplicación a la criminología va desde si notamos a una persona probable sospechosa o si nos está mintiendo para salir de un apuro y se ha aprendido a mentir desde hace tiempo. Es por eso que el lenguaje corporal y el lenguaje facial nos ayudan en estos casos. También para casos de la criminología, tanto la comunicación y el lenguaje nos es esencial y debe darse la importancia que merece.